Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Ecuador es un país muy importante para Colombia y podría decirse incluso que gran parte de la estabilidad del país depende también de la estabilidad de Ecuador, y en este sentido hay que reconocer que los intercambios sociales, culturales, económicos del suroccidente del país están atados también a Ecuador de manera muy dinámica y muy activa. El 17 de mayo de este año 2023, el presidente Guillermo Lasso decretó la disolución de la Asamblea Nacional y con ello también de alguna manera finalizaba su periodo de gobierno presidencial. Para entender qué está pasando en Ecuador, hemos invitado al profesor César Montúfar Mancheno, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar y también ex candidato a la presidencia de la República de Ecuador, con quien también conversamos a propósito de una crisis de gobierno en agosto del año pasado alrededor de este asunto en Ecuador. Profesor Montúfar, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias, Carlos Alberto. Un gusto igualmente conversar contigo y compartir con los amigos de la Universidad Nacional de Colombia. César, ¿en qué situación se encuentra Ecuador? Es una especie de situación inédita en un mecanismo utilizado por primera vez desde la Constitución de 2008, que se introdujo este mecanismo de disolución de la Asamblea Nacional que popularmente se llama la muerte cruzada. ¿Esto qué significa? ¿En qué estamos? Bueno, efectivamente, es la primera vez que un presidente en funciones aplica ese artículo de la Constitución, que básicamente significa el disolver la Asamblea Nacional y convocar, con lo cual la autoridad electoral debe convocar a una nueva elección tanto de presidente de la República como de la Asamblea Nacional para el tiempo que reste del mandato. En la misma Constitución se establece que durante el tiempo en que la Asamblea no esté en funcionamiento o el legislativo no esté en funcionamiento, el presidente podrá gobernar en materia económica a través de decretos leyes. Y eso es lo que el presidente Guillermo Lasso ha intentado hacer en este más de un mes luego de que firmara el decreto de muerte cruzada. Sin embargo, el efecto de aquello, sobre lo cual se tenía mucha expectativa, porque se pensaba que una vez que la asamblea esté disuelta, el gobierno iba a comenzar a funcionar de manera muy rápida. Eso no ha sido así. En realidad, la misma Constitución establece que estos decretos leyes tienen que ser verificados por la Corte Constitucional, y el proceso que la Corte está tomándose, el tiempo que la Corte está tomándose para verificar esos decretos, hasta ahora ha hecho que ninguno entre en vigencia. Así que en realidad lo que podemos decir es que de una u otra manera la Asamblea está disuelta, pero el gobierno está maniatado para actuar por la Corte Constitucional. Esto genera un panorama muy paradójico porque pareciera, en el momento en que se decreta la disolución de la Asamblea, había una especie de temor de una caída en la inestabilidad política en Ecuador, e incluso algunos comentaristas decían habría una especie de inicio de inestabilidad regional vinculándolo con el Perú y algunas otras cosas parecidas, pero tampoco había una deriva hacia la inestabilidad. Bueno, en realidad lo que estaba ocurriendo el momento en que el presidente Lasso firmó el decreto de muerte cruzada era un juicio político que se veía podría haber sido adverso al presidente de la República. El origen de este juicio político, de este enjuiciamiento político, fue una denuncia que un portal electrónico, un medio de comunicación electrónica difundió en el país. Desde mi perspectiva, pues, seriamente fundamentada, que indicaba o indicaría que elementos, funcionarios de alto nivel en el gobierno del expresidente Lasso tenían vínculos con un sector de la mafia albanesa dedicada al narcotráfico. Eso generó una reacción, por supuesto, enorme en la opinión pública, en la propia Asamblea Nacional, por supuesto, y eso fue lo que derivó en el enjuiciamiento político. Creo que ese camino hacia la destitución del presidente que se veía venir pocos días después, o digas posterior o antes de lo que la muerte cruzada fue decretada por Lasso, fue lo que finalmente determinó el desenlace. No vería yo que estábamos en un momento de
de ruptura del orden constitucional, como el gobierno alegaba. Sí creo que había un proceso muy, digamos, grave de denuncia y, por supuesto, la destitución de un presidente no es poca cosa, pero creo que eh, la solidez de alguna manera, por decir de alguna forma, de cómo se fue llevando adelante el proceso, más bien aseguraba que sea la destitución o una renuncia presidencial o incluso la muerte cruzada, haga que el curso del conflicto político en el país se mantenga dentro del marco de lo que establece la Constitución. Luego hay dos asuntos muy importantes. Uno, el contexto político. Hay una crisis de seguridad ciudadana, pero sin embargo hay una especie de estabilidad macroeconómica y a su vez hay una especie de dinámica política que, si bien hay que decir, no ha vuelto a ser similar a la de la década de los años 2000, habría una especie de contención entre diversos partidos y diversas orillas políticas e ideológicas. ¿Cómo es el contexto de Ecuador en este escenario? Bueno, el Ecuador es un país políticamente polarizado entre quienes apoyan al expresidente Rafael Correa, sobre quien pesa una sentencia por soborno que fue procesado por la justicia ecuatoriana hace 2 años y quien no puede regresar al país porque sería detenido desde este momento prófugo de la justicia, y una fragmentación de otras fuerzas que, digamos, se ubican por fuera de esta corriente del correísmo. El, el movimiento que apoya al expresidente Correa y que sigue siendo liderado por él, tiene una base de apoyo importante. De hecho, en las últimas elecciones para gobiernos locales obtuvieron un triunfo en muchas de las más importantes ciudades y provincias del país, incluido Quito, Guayaquil y otras. Se consolidó el correísmo como la principal fuerza política, no obstante este problema legal de su cúpula, eh, y asegura que sobre la base de aproximadamente un 30% de voto duro, cualquier candidato, y en este caso la candidata que va a representar a esta corriente en las próximas elecciones anticipadas, de seguro va a estar en la segunda vuelta. Entonces, y además va a lograr, sin duda alguna, una importante, si no la más importante, fracción o porción de representantes en la Asamblea Nacional. Entonces, el correísmo sigue funcionando, sigue operando y sigue siendo de una u otra forma el referente y el epicentro de la política ecuatoriana. Lo que busca esta fuerza al llegar al poder, sea que llegue a la presidencia, lo cual es difícil porque en segunda vuelta, como suele ocurrir, todos los demás se unen en contra del candidato de esta tendencia, pero sí desde la Asamblea Nacional y desde el control de otras instancias del Estado, es buscar la revisión y consecuentemente la anulación de la sentencia que pesa sobre el expresidente Correa para rehabilitarle en relación a sus derechos políticos que hoy están suspendidos. Entonces, el camino al que avanza esta fuerza que tiene, como te decía hace un momento, una fuerza electoral, una base electoral sólida, es hacia la reincorporación política de Rafael Correa para que en las próximas elecciones, posiblemente las de 2025, él ya pueda actuar posiblemente como candidato a la presidencia de la República e intentar recuperar el poder. Entonces, la polarización de la política ecuatoriana está marcada en función del correísmo y anticorreísmo, siendo que el correísmo es una corriente que tiene al menos un 30% de apoyo duro en el país. ¿Podría pensarse que el presidente Lasso actuó de alguna manera como una especie de suicidio político porque su liquidación anticipada del gobierno, la disolución de la Asamblea, le daría casi un triunfo inevitable al correísmo? Yo creo que sí. Yo creo que la decisión de muerte cruzada no solamente fue el disolver la Asamblea, sino el terminar su gobierno. Lo que era obvio o se hubiera esperado es que el presidente eh, se postule como candidato a la presidencia para que tercie en el proceso electoral. Si es que él está cerrando la Asamblea, está disolviendo la Asamblea con el argumento de que no lo dejan gobernar, de que su plan de gobierno y de su proyecto político no puede avanzar por la obstrucción legislativa, lo obvio era que él disuelva la Asamblea y busque la reelección y busque un bloque importante en el legislativo para avanzar su programa.
Sin embargo, los niveles de apoyo del presidente Lasso son bajísimos, tan bajos como era la asamblea que fue disuelta. Quizás se han recuperado luego de la muerte cruzada un poco, pero no es que le daban o le dan la posibilidad de terciar y de participar en una segunda vuelta, en una nueva elección. Entonces, en realidad, lo que hizo Lasso fue poner fin y firmar también, fue poner fin a la asamblea y firmar también la partida de defunción de su propio gobierno y diría de su vigencia política, en realidad, a pesar de que se dice que no hay cadáver político, que la muerte política no existe, pero en realidad incluso hay un hecho que es bastante importante, que siendo formal es muy simbólico, y es que su partido, el movimiento Creo, que lo fundó hace 10 años y con el cual llegó a la presidencia de la República, ni siquiera va a presentar candidatos, ni a la Asamblea ni a la presidencia de la República. Casi como el haberse retirado del campo de batalla político y por lo tanto, yo diría, el entregar en bandeja de plata a sus opositores la posibilidad de que recapturen no solo la Asamblea, sino también el Ejecutivo. César, ¿tú crees que Ecuador está distante de las situaciones y las coyunturas políticas de las décadas de los 2000, donde se dieron esta terminación anticipada de varios gobiernos, la caída de varios presidentes, la movilización de varios sectores de la población bastante fuertes, que parecieran no estarse dando en esta coyuntura? Bueno, el Ecuador ha sido un país que ha tenido siempre diversas manifestaciones de lo que podríamos denominar inestabilidad política, un alto enfrentamiento entre las fuerzas políticas a nivel del Congreso, los partidos políticos, la pugna de poder con el Ejecutivo. Eso ha sido quizá uno de los malestares crónicos de la política ecuatoriana, siempre acompañado con bajísimos niveles de violencia política. En eso el país es ciertamente paradójico. Los niveles de violencia política han sido siempre muy bajos. No han existido en el Ecuador intentos serios y sostenidos de grupos que por fuera de la ley escojan el camino de las armas para intentar llegar al poder. También los niveles de represión estatal, de uso de la fuerza desde el Estado han sido siempre muy bajos. Tú te pones a ver o pasas revista a lo que sucedió entre el 97 y el 2005, en el que fueron depuestos golpes de Estado, 3 presidentes elegidos en las urnas. El saldo de muertos o de detenidos es bajísimo. No creo que pasen de 10 en total, es decir, en una década. Es decir, países donde la violencia política ha estado casi proscrita, culturalmente proscrita y no solamente en la acción del Estado. Sin embargo, una altísima inestabilidad política. Vivimos un momento de estabilidad durante el gobierno de Rafael Correa entre el 2007 y el 2000, vamos a decir, 23. Pero durante el gobierno de Rafael Correa, la estabilidad que tuvimos fue una estabilidad no democrática, una estabilidad autoritaria, porque Correa concentró todos los poderes, conculcó derechos fundamentales, tanto de libertad de expresión, de organización, de participación, además de un contexto de boom en las exportaciones petroleras, lo cual le daba al Estado una gran capacidad de gasto. Hoy la situación económica, si bien no es catastrófico, tampoco es mala, los precios del petróleo están en un nivel aceptable. Sin embargo, no estamos en los niveles de boom de los que disfrutó el gobierno de Rafael Correa entre el 2007 y el 2014 aproximadamente. Y es posible que volvamos a un nuevo ciclo de inestabilidad. Y esa inestabilidad me parece a mí, por supuesto, va a venir acompañada por la movilización social y de la presencia de un actor que en el Ecuador es gravitante, que es el movimiento indígena, que tiene una gran capacidad de movilización, una gran capacidad de presión sobre el Estado. Entonces, yo diría, es posible que estemos nuevamente frente a un escenario como ese. Esperemos que, y ahí quizá está la diferencia, debido al tema de inseguridad, al tema del narcotráfico, que al parecer ha penetrado importantemente en la institucionalidad ecuatoriana, los niveles de violencia podrían ser diferentes. La crisis carcelaria que ha azotado el país en los últimos años, el surgimiento, la explosión del número de grupos criminales dedicados a diferentes tipos de actividades ilícitas que han incrementado el nivel de inseguridad, el incremento inusitado de la tasa de homicidios. Hoy Guayaquil, Esmeraldas, son las ciudades más peligrosas del todo el continente.
Entonces, creo que ese ingrediente de violencia política que no estaba presente en el pasado, pareciera que hoy sí, o de violencia, no solo de violencia social y violencia política, asociada a que podría traer violencia política, que no había estado presente en el pasado, podría aparecer en la coyuntura actual, y eso sería una diferencia. Según lo que hemos hablado, la fuerza mayoritaria en la Asamblea quizás sea el correísmo y que tenga, digamos, una mayor capacidad de representación. Para el caso de la presidencia, ¿quiénes serían los principales candidatos? Se habla de una serie de nombres e incluso en tu cuenta de Twitter vi haciendo unas advertencias sobre algunas personas que tienen algunos problemas legales o legislativos que la Constitución prohíbe. Bueno, a ver, como te decía hace un momento, la posibilidad de que el candidato o la candidata de Rafael Correa esté en segunda vuelta, yo creo que hay que dar por sentado. No creo que, o menos que exista una sorpresa o un evento que, digamos, totalmente por fuera de las posibilidades, no vería que Luisa González, que es la candidata de Correa, no esté en la segunda vuelta electoral. Hay incluso una posibilidad que vería pequeña, pero hay la posibilidad de que incluso pueda ganar en primera vuelta. Te decía hace un momento que los sondeos de opinión le dan una base al correísmo de 30% de los votos. Arauz, que fue el candidato en la elección pasada, sacó 32, es decir, ese es el rango en el que se mueve, alrededor del 30%, más o menos. La Constitución ecuatoriana establece que si el candidato en primera vuelta llega a superar el 40% y el segundo está a una distancia mayor del 10%, entonces no es necesaria una segunda vuelta. Lenín Moreno y Guillermo Lasso en el 2019 estuvieron a punto, Lenín Moreno estuvo a punto de ganar en el 17 en primera vuelta las elecciones. Entonces, hay esa posibilidad. Pero digamos que lo más probable es que no alcancen el 40% y que por tanto haya segunda vuelta. Y por lo tanto el candidato de segunda vuelta va a tener, como el caso de lo que fue Lasso en el año 2021, alrededor del 20% y le toca subir y crecer hasta lograr la mayoría absoluta. ¿Qué candidatos se presentan en esta perspectiva? Yo creo que hay al menos 3 o 4 que podrían estar en esa posición de llegar a un segundo lugar con un porcentaje menor al 20%, que son el candidato que representó a Pachacuti que la vez pasada y que tiene una base electoral muy fuerte, que es Yacu Pérez, un candidato asociado a temas ambientales, al movimiento indígena, yo diría una izquierda renovada, una izquierda no correísta renovada. Yacu Pérez es quizá el candidato más sólido, sus intenciones de voto actualmente están alrededor del 12%, 10-12%, es decir, estamos hablando de un nivel muy bajo. Otros candidatos como el ex vicepresidente de Lenín Moreno, Otto Sonnenholzner, de centro derecha, un candidato, vamos a decir, joven, que muestra energía, moderno, carismático, podría quizá lograr un crecimiento electoral. Y el tercer candidato es un outsider, digamos, me parece a mí, que surge de la ultraderecha, auspiciado por el Partido Social Cristiano, Jan Topic, cuyas credenciales es haber sido soldado de guerra, conocer el tema seguridad, ser un admirador de Nayib Bukele en El Salvador, como quien quiere presentar esa como una posibilidad. Un outsider nunca hay que pensar está fuera de juego, a pesar de que la campaña va a ser muy corta, pero yo diría que está entre los 3 candidatos. Por supuesto que habrá otros que igualmente tengan la posibilidad de escalar, de llegar a un segundo lugar, que como te digo, va a ser cerca de un 20% frente a un candidato correísta que va a estar alrededor del 30% para la primera vuelta. Quisiera preguntarte por otros 3 personajes políticos que son Fernando Villavicencio, Daniel Noboa y Salvador Quispe. ¿Qué juegan en este contexto? Bueno, Quispe me parece que no es candidato, no creo que ni siquiera es candidato para la Asamblea, no he confirmado aquello, pero ciertamente no es candidato presidencial. Noboa es el hijo del ex candidato a la presidencia, Álvaro Noboa, magnate, el hombre más rico del Ecuador. No sé si él tiene, digamos, la fuerza o el músculo para crecer, ni la propuesta para crecer, podría darse.
El caso de Villavicencio es el caso de un político que ha hecho de la lucha anticorrupción, digamos, su bandera, y en ese sentido tiene un apoyo, una base política. Eh, Tal vez lo que a él le podría afectar en esta elección es que su defensa y su asociación tan cercana al gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, si Lasso está con niveles de aprobación muy bajos, si hay un gran rechazo a Guillermo Lasso en los electores, es muy poco probable que un candidato que corre en ese andarivel eh, pueda llegar a ese segundo lugar, aproximarse a un 20%. César, en este contexto, mi última pregunta es, ¿qué es lo que demanda o cuál es la principal demanda política de la ciudadanía en Ecuador frente a estas opciones presidenciales? Creo que en esta coyuntura ha aparecido un factor que no estaba presente en el escenario ecuatoriano hasta una década atrás o un lustro atrás, que es el tema de la violencia, el tema de la inseguridad, que puede derivar en violencia política. Pero la crisis carcelaria que vive el país, posiblemente la mayor y más grave en todo el mundo, ha tenido como saldo desde el año, me parece, 2020 en adelante una cifra de 500 privados de la libertad asesinados dentro de las cárceles, el control de grupos ilegales de pabellones enteros en las diferentes centros de detención del país, una violencia en las calles, que se haya disparado la tasa de homicidios. Es decir, yo creo que ese factor es un factor que en este momento es distinto. Y por lo tanto, el tema de la seguridad o de la inseguridad ciudadana es la principal demanda. Por eso es que una agenda como la de el candidato Topic de concentrarse en el tema de la seguridad con mano dura puede calar o podría calar. Pero sin embargo me parece que el próximo gobierno, que solamente tendrá que terminar el periodo en el que de Guillermo Lasso, y por lo tanto gobernaría un año, 8 meses solamente, apenas se posesione el 1 de diciembre de este año, ya va a entrar en campaña electoral. En realidad, lo que vamos a elegir no es a un presidente para que solucione o termine un periodo, lo que vamos a elegir es a un presidente candidato, porque ya las elecciones para el siguiente periodo se convocan en agosto del siguiente año. Entonces, la lógica electoral en el país es la que va a primar. Entonces, más allá de cuáles puedan ser las demandas, yo diría, reales del país, lo que va a haber es, me parece a mí, un gobierno que se posesiona en la perspectiva de participar y reelegirse en los próximos comicios del 2025. Entonces, ese me parece a mí el principal riesgo. El presidente candidato que se dedique a mantener sus niveles de popularidad, que no atienda ningún problema, sino que en directa y de la manera más franca ingrese a un proceso de campaña electoral utilizando todo el poder del Estado. Entonces, creo que ahí está la complejidad y quizá ahí está el legado más grave que deja el presidente Lasso, es decir, 4 años truncados, porque en los 2 primeros años no gobernó o gobernó muy poco, estuvo enfrentado en una crisis política y los siguientes 2 años, con la muerte cruzada, dio fin a su gobierno e ingresa un presidente a un gobierno que lo que va a tratar es de reelegirse. Es decir, es posible que elijamos que de la decisión del próximo 20 de agosto surja un gobierno no para los siguientes 2 años, sino para los siguientes 6 años, porque la posibilidad de que utilizando todo el aparataje del Estado se reelija me parece que es muy alta. Además de eso, Carlos Alberto, hay un hecho que va a ocurrir en estos años, en estos 2 años, en estos próximos meses, que es el fenómeno del niño. De acuerdo a las previsiones, este fenómeno climático va a venir muy fuerte para el país y las experiencias que tenemos en el pasado de inundaciones, de destrucción de carreteras, de infraestructura, por supuesto, de vidas humanas, puede ser muy alto. Entonces tenemos a un gobierno que le tocará el fenómeno del niño, que estará en campaña electoral, que tiene el tema de inseguridad encima y que en realidad
lo que puede darse, me parece a mí, o que podrá hacer será muy poco para resolver los problemas o acometer con soluciones, con programas de mediano y largo plazo para resolver los problemas del país será muy poco. Si a eso le sumamos que si no es un gobierno del correísmo, tendrá un fuerte bloque, si no una mayoría absoluta, pero el principal bloque que viene desde el correísmo haciéndole oposición, entonces ya podemos mirar la situación tan adversa que se le viene al país en los próximos 2 años. Profesor César Montúfar, le agradezco mucho su participación en Punto Crítico, muy amable. Carlos Alberto, igualmente un gusto y siempre muy contento de conversar contigo. Muchas gracias. Los esperamos a ustedes en una próxima emisión de Punto Crítico. Muchas gracias.